Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos, que la bendición de Dios Padre Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Y este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: dichoso todo aquel que persevera a través de la oración. Y la palabra nos llega del libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En la versión actualizada: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. En la versión en inglés: blessed is the man that dureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, hoy la palabra poderosa del Señor nos llega del libro de Santiago. Esta mañana seguimos orando por la sanación, mis queridos hermanas y hermanos, de Paola, Paulina, Marisol. Seguimos orando por Edelmira, seguimos orando por Raymond, el sobrino de Harry, para que el Señor los bendiga a cada uno de ellos, los pueda hacer perseverar y los pueda sanar del todo. Estamos orando también por las familias, mis queridos hermanas y hermanos, de Serrano Acosta y Yopis Quiñones, para que el Señor les brinde tranquilidad por estos momentos difíciles por los que están pasando y que el Señor obre en la vida de cada uno de ellos. Mis queridas hermanas y hermanos, hoy estamos hablando del tema de la tentación. Cuando eres tentado. Fíjense bien que este es un tema donde cuando tú piensas en tentación, muchas veces piensas en pecado. Y es así. Una vez tú eres tentado, de la tentación al pecado, el trecho es bien corto. Y ahí es cuando tú tienes que dedicarle tiempo al Señor en la oración, porque la oración es la que te va a hacer a ti perseverar para no caer en la tentación. La oración es la que te da la fortaleza a ti para que tú no caigas en el pecado. Y ahí es que viene la palabra de hoy. Por eso es que dice la palabra de hoy: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Toda tentación, toda cosa negativa, todo aquello que está en el universo que conspira para que tú caigas en la tentación y de ahí al pecado. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque estamos en un mundo en donde vivimos, donde todo lo que nos rodea son tentaciones. Y ahorita hablando con mi esposa, y me preguntó: ¿en qué eres tentado? Fíjense en la pregunta: ¿en qué eres tentado? Y muchas veces cuando tú sales a la calle eres tentado en muchas cosas. En el dinero, en la ambición, en los juegos, en mujeres o en hombres, si es el caso de las mujeres, en peleas, eres tentado a pelear. Existen miles de tentaciones. La ambición es una tentación grande que te lleva a hundirte. Y muchas veces cuando pensamos en eso, pensamos cuándo hemos sido tentados. Pues mira, déjame decirte, nosotros los seres humanos, al salir de nuestras casas por nuestras puertas, somos tentados. El diablo busca tentar al que siga a Cristo. Y eso está comprobado. Mientras más cerca tú estés de Cristo, más eres tentado en el diario vivir. Ya sea por la razón que sea, vas a ser tentado. Si no tienes a Dios en tu corazón, vas a caer en un pecado. Pero si tienes a Dios en tu corazón y le pides a Dios pasar la prueba, la tentación, que Él te ilumine, que Él te dé la palabra sagrada, que Él te infunda valor, sabiduría, te llene de tu Espíritu Santo para que tú puedas seguir hacia adelante. Y fíjense, mis queridos hermanas y hermanos, que estamos hablando de la tentación porque en el mundo en el que nos encontramos, todo lo que nos rodea, todo es tentación. Sales a la calle, tengo que jugar Powerball. Eres tentado por el juego. Sales, pasas por un aeropuerto y eres tentado a viajar. No es que sea malo el viajar, ¿verdad? Pero muchas veces hay que tener un autocontrol de las cosas que tú haces a diario. Y el viaje no es malo, es el estar gastando cuando tienes otras necesidades. Fíjense bien
La tentación usted la puede ver, la tentación es algo negativo, pero muchas veces de algo que tú piensas que es positivo se puede convertir en algo negativo si abusas de lo que estás haciendo. Así que no vamos a tratar de caer en la tentación, porque de la tentación al pecado es un trecho bien corto que hay, y ya cuando estás en el pecado ya tienes que sentarte a evaluar qué vas a hacer tú con tu vida. Fíjate lo que dice en Mateo 6:13, y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense que aún en la oración del Padre Nuestro, a través de Mateo, podemos ver que nos dicen que no caigamos en la tentación y que el Señor nos libra a nosotros de todo mal. Estamos siendo tentados todos los días, y todos los días tenemos que evitar sucumbir a la tentación para no caer así en el pecado. Fíjense también, mis queridos hermanas y hermanos, como podemos ver también en Lucas 4:13, mis queridos hermanas y hermanos, donde en Lucas te dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fíjense, esto fue en el desierto, cuando el diablo tentó a Jesús tantas veces. Y para que tú veas cómo ocurren las cosas, la tentación es algo que ha estado por el mundo entero desde mucho antes que Jesús viniera al mundo. Ya la tentación estaba, ya el demonio estaba tratando de hacer su ejército a través de las personas que caían en la tentación y pecaban. A tal punto que el demonio trató de tentar a Jesús en el desierto. A tal punto que fue tentado Eva en la creación, y Adán sucumbió a la tentación por parte de Eva, por aquella manzana, el fruto prohibido, y por la serpiente, que era el demonio, quien utilizó su poder para que cayeran en la tentación, y así cayeron en el pecado. También podemos ver, mis queridos hermanas y hermanos, cómo a través de la Biblia, también en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde te dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Fíjate bien que a través de la Biblia podemos buscar capítulos y versículos donde te van a hablar de diferentes formas de la tentación, cómo tú puedes librarte de ella. Y muchas de las veces cuando tú escuchas y oras, te das cuenta que la persona que está cayendo en la tentación necesita orar para evitar caer en el pecado, pero la persona que está causando la tentación, esa persona va a ser castigado por el Señor. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia, y te lo está diciendo en la segunda de Pedro, para que tú veas cómo es que la tentación te va llevando a ti a sucumbir, a caer en un pecado en el cual tú lo puedes evitar con tan solo orarle al Señor a diario, con tan solo que tu fe vaya en aumento, con tan solo dejar que Dios obre en tu vida. Y por último, mis queridos hermanas y hermanos, en la primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 te dice: no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Fíjate que aquí en la primera de Corintios el Señor te está diciendo que vas a ser tentado, pero no hay ninguna tentación que tú no puedas salir hacia adelante con la ayuda del Señor, porque el Señor sabe que vas a ser tentado, pero el Señor te va a dar una salida para que tú puedas salir de esa tentación sin caer en el pecado. Fíjense ustedes cómo a través de la Biblia podemos entrelazar
diferentes parajes de la Biblia donde podemos ver que la tentación te la exponen en una forma para que tú como cristiano trates de evitar caer en el pecado. Y a través del diario vivir eres tentado no una vez, sino que muchas veces. Así que yo te invito, mi querido hermano y hermano, a que cuando caigas en una tentación o veas algo que para ti resulte ser tentador y eso te va a hacer pecar, comienza a orarle al Señor y comienza a pedirle al Señor que te ayude, que te llene de su Espíritu Santo para que el Señor te ayude a salir de esa tentación y que a su vez no sucumbas ante el pecado. Mis queridos hermanas y hermanos, estamos orando en esta mañana por los que se encuentran pasando por el COVID, para que el Señor los pueda bendecir y sanar. Nos encontramos orando, mis queridos hermanas y hermanos, en esta mañana por aquellos que cumplen año hoy, para que el Señor los bendiga y los guarde y sean muchos años más de vida y de felicidad. Nos encontramos orando por nuestros hijos, nuestros matrimonios, para que el Señor nos fortalezca tanto a nuestros matrimonios como a nuestros hijos, que son el porvenir de este mundo. Y nos encontramos orando para que sepamos pedirle perdón al Señor con un corazón sincero. Este es Juan Cruzado, en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: no dejes que la tentación te haga pecar, más bien ora para no caer en ella. Mis queridos hermanas y hermanos, agradezcamos al Señor por un día más de vida. Demos las gracias al Señor por el pan nuestro de cada día. Y acuérdate siempre, orarle al Señor con un corazón sincero. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.